Hola amigos, ¿qué tal les va? Bueno, esta vez estoy creando una serie de videos donde voy a comentar partidas entre grandes maestros. Por lo general trataré de que sean personas eh, que sean desconocidas entre comillas. Es decir, no voy a tratar de comentar partidas de los grandes maestros de élites porque hay varios sitios, hay varios lugares donde los pueden encontrar. Entonces, voy a empezar con un video de dos grandes maestros que son yugoslavos, una partida que se jugó en el año 1998. El jugador de las blancas es el gran maestro Miroslav Markovic, tiene 2540 de Elo FIDE y su oponente Milan Drasko 2515. Bueno, la partida es una defensa francesa, es 4 de 6, de 4 de 5, caballo C3 que es lo más natural, y pues el oponente responde con alfil B4. Bueno, prácticamente está colocando presión eh, en el caballo, y el caballo, como defiende el peón de E4, blancas pues justamente avanzan el peón. Muy bien, aquí lo más natural es que negras hagan pues C5, tratando de responder en el centro, pero negras hacen caballo E7, ¿sí? Sí, lo más natural que después de 5, cuando negras hacen pues C5, es seguir con A3, ¿no? Pero bueno, eso ocurrió más adelante. Después de caballo 7, blancas hicieron A3 y pues vino el cambio. Alfil por C3, B por C3. ¿Sí? Y aquí pues nuestro oponente respondió con C5. Ahora, otra idea en este tipo de posición, es una idea que es posicional, es poder jugar B6 con la idea de cambiar el alfil de casillas blancas, porque como ven, negras tienen una estructura donde bloquea su propio alfil. Por lo tanto, esa es la idea que tienen negras con ese movimiento B6, ¿sí? Pero bueno, mi oponente no hizo B6, sino hizo C5. Ok, aquí blancas tienen varias opciones. Una de las peores opciones que él tiene es capturar este peón, ¿sí? Porque si bien es cierto, ganas un peón, su estructura de peones es terrible, ¿no? Todos estos peones son débiles, por lo tanto negras tienen mucha compensación y pronto van a tener su peón de vuelta. Por lo tanto, ni se piensa en capturar ese peón, ¿no? Entonces regresamos a la posición C5. Y bueno, aquí blancas hacen el movimiento H4. Un movimiento extraño a primera vista, pero tiene mucho sentido, ¿no? Porque la idea es prácticamente habilitar su torre a ir a H3 para luego ir a G3, ¿no? Para atacar el punto G7. Otra idea de torre H3 es que también defiende el peón de C3, que es débil en este tipo de posiciones de la francesa. Ok. A pesar de que H4 no es un plan muy común cuando negras hacen C5, un plan más más común que van a encontrar en muchas partidas es hacer pues dama G4. Eso lo van a ver en muchas partidas, hay mucha teoría de hecho con respecto a este movimiento, pero la idea es bien sencilla, ¿no? Si por ejemplo el peón que está atacado G6 se mueve, perdón, el peón en G7 se mueve a G6, entonces prácticamente ya las casillas negras empiezan a notarse muy débiles para negras. Entonces no se recomienda hacer ese movimiento. A dama G4 pues hay mucha teoría, como les dije anteriormente, y lo más natural es continuar con dama C7
capturar en G7, torre G8, dama por H7. Y en fin, todo esto es bien conocido. Entonces, entrar en este tipo de juego es prácticamente una batalla de doble filo, ¿sí? Por ejemplo, aquí negras tratan de atacar estos dos peones, sobre todo el de C3, ya que intenta pues ganar una pieza, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado en este tipo de posición, pero solo se los quería comentar, ¿sí? Es lo más común en este tipo de posición. Pero mi oponente no se fue por este tipo de posición con dama G4, sino que hizo pues H4. Ok, nuestro oponente juega B6. ¿Cuál es la idea de B6? Pues como hemos visto anteriormente, negras quieren tratar de cambiar su alfil malo. Ahora, ¿qué hizo blancas en esta posición? Sí, lo que quiere hacer blancas es debilitar la estructura del flanco de rey. Por lo tanto, él siguió con H5. Nuestro oponente no tiene temor a alfil A6 porque él simplemente continúa con H6 tratando de debilitar las casillas negras. ¿Sí? Entonces, ya se sabe que el plan que blancas va a hacer es H6. Y bueno, el gran maestro Drasko no quiso, no quiere debilitar su estructura, por lo tanto jugó H6, siguiendo con, ahora sí quiere él continuar con alfil A6. Ahora, aquí hay una maniobra que les quiero comentar, que parece raro, pero no lo es. Y es que aquí blancas juegan alfil B5, jaque, y aquí hay varias opciones, ¿no? Por ejemplo, si negras juegan caballo C6, ya no existe la posibilidad de que el alfil vaya para A6 para cambiarlo. Entonces, la idea de este movimiento de alfil B5 es justamente evitar que el alfil se desarrolle por A6. Entonces, después del alfil B5, nuestro oponente bloqueó el jaque con alfil D7. Y ahora blancas, ya evitando que su alfil pueda desarrollarse por A6, retorna su alfil a D3. Esa es una maniobra bien conocida para evitar el cambio del alfil. Bueno, y si negras quisieran regresar a su plan original de cambiar el alfil vía A6, entonces el retroceder el alfil estaría perdiendo un movimiento en la apertura y por lo tanto no se hace. Uno no debe de perder tiempo en la apertura. Aquí nuestro oponente pues desarrolla simplemente otra pieza con dama C7. Y prácticamente está mirando el punto C3. Entonces, aquí nuestro oponente juega caballo F3. ¿Sí? Un error muy común es que a veces se han visto en algunas partidas que blancas juegan el error de caballo 2 y después de C4 pues el alfil se pierde, está encerrado el alfil, por lo tanto hay que tener mucho cuidado en dejar a las piezas sin escape. Bueno, después de caballo F3 nuestro oponente sigue con caballo B a C6. Y aquí blancas han tomado una decisión un poco difícil de comprender, porque el movimiento que hizo blancas es enroque corto. Y ustedes se preguntarán, oye, si ya mi torre se puede activarse vía H3, G3 para atacar el punto G7, ¿por qué ahora me voy a enrocar? ¿Por qué ahora
colocar mi torre en F1 cuando en H1 se veía muy bien? Y bueno, la respuesta a eso es que uno debe de tratar de asegurar el rey. Además, si uno desea atacar el punto, pues G7, lo podría hacer directamente con, más adelante con dama G4. Y con la torre en F1 también hay actividad, porque blancas más adelante pudiesen continuar con caballo H2, siguiendo con F4 y F5. Es decir, son planes muy activos que tienen blancas en esta posición. Otra respuesta a esta interrogante es que atacar el punto G7 sin saber dónde se va a ubicar el rey negro también puede ser peligroso. Porque si negras se enrocan largo, entonces el no tener este peón habilita a negras a poder montar un ataque a través de la columna G. Entonces es por eso que blancas hizo este movimiento de enroque corto. Bueno, aquí nuestro oponente continuó con enroque corto también. Y él tenía varias opciones, ¿no? Una de las opciones, en vez de enroque corto, pudiese ser C4. Pero el hecho de bloquear el centro, no sé, ya no se ve un plan activo para negras. Porque, por ejemplo, blancas podrían continuar con alfil E2. Y si negras enrocan largo, entonces aquí blancas tienen un plan bien interesante. Es un plan que comienza con el movimiento A4. La idea de A4 es simplemente mover su alfil a A3 y luego a D6 con gran actividad en las casillas negras. Por eso, y bueno, negras no tienen contrajuego. Por eso el movimiento C4 no es muy convincente que digamos. Entonces, bueno, nuestro oponente no hizo C4, sino que hizo enroque corto. Ahora aquí blancas continúan con alfil E3, tratando de ver qué pueden hacer negras, ¿no? Pareciese que quisiese ganar el peón de C5, pero no es tan sencillo, porque si este peón se desvía, entonces este peón queda débil. Ahora, alfil E3. Aquí nuestro oponente hizo un movimiento que es muy dudoso, que es C por D4. Es decir, hace que blancas pues ahora recuperen su estructura de peones. Antes tenía estos dos peones doblados y ahora pues no lo tiene. ¿Por qué habrá hecho ese movimiento tan voluntariamente? Pudiese haber continuado con F6, ¿no? O sea, cuando hace E3, un movimiento más activo puede ser F6. Aunque después del cambio E por F6, torre por F6, es todavía blancas quien tienen ventaja en esta posición. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque si primero que negras tienen un peón débil ahora débil y retrasado en E6. Y si negras más adelante quieren librarse de esta debilidad, pues tendrían que avanzarlo. Y al avanzarlo prácticamente están abriendo la posición y la pareja de alfiles sería pues poderosa. Bueno, nuestro oponente voluntariamente captura el peón de D4. Blancas le dice gracias. Capturo con C. Y pues negras juegan ahora caballo F5. Caballo F5, ¿no? Pareciese que la idea fuese capturar el alfil de E3, ¿no? Pero veamos qué sucede. Por ejemplo, si yo capturo alfil por F5, después del cambio,
este, pareciese que negras pues están mucho mejor porque tienen alfil de casillas opuestas. Y es bien conocido que cuando en una posición se tiene alfil de casillas opuestas, pues eso favorece a al jugador que va a atacar, ya que es difícil defender las casillas eh, donde no tienes el alfil de ese color. Sí, por ejemplo, en este momento blancas pudiesen continuar con C4, pero la idea es pues después de cambiar peones tener dos peones pasados, pero negras pueden hacer caso omiso a ese peón y simplemente defender, a lo cual después del cambio prácticamente blancas han ayudado a negras a desarrollar su alfil y a tener una posición pues eh, cómoda, ¿no? Para jugar. Prácticamente el alfil de 5 es mucho mejor que en el alfil de E3. Bueno, entonces, en vez de capturar el caballo en F5, nuestro oponente hace C4. ¿Sí? Pareciese a primera vista que negras pudiesen capturar en E3. El detalle es que eso ayuda a, a blancas, porque después del cambio, ahora la torre tiene una excelente posición. La dama conjuntamente con el alfil y el caballo este, tienen una amenaza al flanco de rey. Entonces a C4 nuestro oponente hizo D por C4. Y ahora aquí el detalle. Como primero se está capturando el peón de C4, fíjense que ahora nuestro oponente se le ocurre hacer alfil por F5. ¿Y por qué? Porque después del cambio, si recuerdan la variante anterior donde primero se cambiaba el caballo y luego del cambio se hacía C4, aquí voluntariamente se hizo primero el cambio de peón. O sea que ya el alfil no se encuentra en E6 de momento. Ahora, en este momento, aquí blanca se le ocurre atacar. Y fíjense de qué manera. Aquí hay varios movimientos, ¿no? que podemos apreciar. Por ejemplo, uno que tal vez pudiese funcionar sería D5. Pero después de caballo por E5, alfil F4, negras tienen la intermedia caballo por F3 jaque. Por lo tanto no se logró nada. Blancas no logró nada, más bien perdió un peón. Entonces D5 pues no funciona. Otra idea interesante pudiese ser alfil F4 con la idea ahora sí de seguir con D5. Todas son ideas muy interesantes, ¿no? Otra idea pudiese ser también torre C1 con la idea de atacar el peón débil de C4. Pero negras vio aquí una continuación pues de ataque y muy interesante, que es dama C1. Sigue atacando el peón de C4, pero también la dama junto con el alfil miran el peón de H6. Es decir, están tratando de debilitar la estructura. Si bien negras pueden impedir el sacrificio del alfil en H6 con rey H7, a lo cual blancas continúan con dama por C4 y tienen ventaja en esta posición, muchísima ventaja. Por lo que nuestro oponente no prefirió jugar rey H7, sino que decidió defender el peón de C4 con caballo A5. Al mismo tiempo está atacando pues caballo B3, ¿no? Entonces a blancas no le importa ese movimiento de caballo B3, hace directamente alfil por H6. Noten que si en este momento negras hacen caballo B3,
le seguiría dama G5 y el mate en G7 es inevitable. ¿Sí? Por ejemplo, si hacen G6, dama F6 y mate la siguiente. Bueno, entonces después de que el alfil captura en H6, negras capturan el alfil. Bueno, blancas continúan con dama por H6, amenazando la sencilla caballo G5 y dama H7 mate. Entonces, ¿cómo continúan aquí negras para defender la posición? Bueno, buscan el cambio de damas con dama C6. Blancas no pueden permitir el cambio de damas porque el ataque desaparecería. Por lo tanto, las blancas lo que hicieron fue regresar su caballo, su dama a F4. Tal vez ustedes se preguntaron, ¿y por qué no dama G5 jaque? Bueno, no se hace porque el jaque ayuda a negras, porque después de que su rey mueva a H8, ahora ganan negras un tiempo para, primero que la torre, aparte de buscar una casilla más activa, defiende al rey y ataca el punto G2. Entonces, bueno, blancas por eso hicieron dama F4, ¿no? Ahora fíjense qué interesante. Si negras en este momento juegan rey H8 con la idea de justamente de traer su torre a G8, blancas aquí tienen un sacrificio muy poderoso que es D5. Y la idea pues es simplemente, después de la captura del peón, blancas traen una pieza al ataque. Y después que la dama mueva, la torre va a entrar poderosamente en D6. Y sería un ataque ganador para blancas. Por lo tanto, negras evitan ese sacrificio de D5 que está latente. Por eso cuando blancas juegan dama F4, negras evitan el sacrificio con alfil E6. Muy bien. Ahora, ¿cómo continuar el ataque? Con dama y caballo solos no van a poder. Por lo tanto, blancas traen una nueva pieza con torre a E1, con la idea de llevar su torre a E3 y a G3. Ese es el plan. ¿Qué pueden hacer negras para impedirlo? Fíjense, si negras no pueden hacer rey H8 porque simplemente hago dama H6. Negras quieren llevar una de sus torres a la columna G, por lo tanto hacen rey H7. Pero eso habilita a blancas a ganar un tiempo moviendo el caballo G5 con jaque. Ahora sí su rey se mueve a H8, pero ahora ya no existe dama H6. ¿Sí? Entonces blancas continúan con torre E3. Negras con torre G8. Y aquí blancas hacen torre G3. Todo consecuente con el plan de blancas de traer más piezas al ataque. Ahora que aquí pues negras deben de tener mucho cuidado porque se está amenazando mover el caballo a alguna parte para llevar la dama a H6. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si dama mueve a D5, pues entonces hago caballo por F7 jaque, seguido de dama H6. Entonces, blancas juegan alfil D5, con la idea de que la dama de C6 defienda H6. Ahora, aquí blancas hacen un movimiento que es muy común en varias partidas, que se conoce como el tema de obstrucción. ¿Cómo hacen blancas para evitar que la dama defienda la casilla H6?
lo hicieron bloqueando esa fila con E6. Y aquí prácticamente negras están en problemas, porque si F por E6, caballo F7 seguido de dama H6 mate. Si alfil por E6, ¿qué se hace? No puedo hacer caballo por F7. Vamos a verlos. Si alfil por E6, no puedo hacer caballo por F7 porque después del alfil por F7 la dama sigue defendiendo E6. Una manera, cuando aquí nuestro oponente hace alfil D5 y E6, es que prácticamente negras no tienen defensa. Negras capturaron con alfil por E6 y aquí blancas continuaron con dama E5 jaque. Y aquí nuestro oponente pues abandonó. Aquí prácticamente blancas ganan de varias maneras. Por ejemplo, si torre G7, una manera rápida de ganar es haciendo caballo por F7 jaque. Como la torre no puede mover, después del movimiento de rey se da mate. Y bueno, esta ha sido la primera partida comentada de muchas que pienso comentar. Espero les haya gustado y si te gusta pues suscríbete a mi canal y nos vemos en una próxima partida. Hasta luego, cuídense mucho.